Buenas noches, bienvenidos a Lancelot Televisión. Esta es una semana decisiva para los que se la juegan todo el próximo 28 de abril. Estamos en la recta final de la campaña electoral. La volatilidad, el alto porcentaje de indecisos que según apuntan las encuestas y también la incertidumbre son algunos de los aspectos que están afectando directamente a las estrategias políticas. Hoy vamos a hablar sobre el futuro de este país y en concreto en la Cámara Alta, en el Senado, con los candidatos de las 4 formaciones que recibieron más votos en la última campaña electoral. Y con ellos vamos a abordar un bloque específico de Lanzarote y otro vinculado con las relaciones entre Canarias y el Estado y también cómo resolverían uno de los asuntos más acuciantes y preocupantes de este país, las pensiones. Así que les invitamos en los próximos 55 minutos a que nos acompañen y conozcan mucho mejor el perfil de los que aspiran a ser senador por las islas de Lanzarote y La Graciosa en el próximo mandato. Van a tener, como les digo, 2 bloques y por lo tanto 2 minutos y medio por pregunta en cada uno de esos 2 bloques en los que hemos dividido el debate y 1 minuto extra de argumentario o de réplica al rival político. Dicho esto, paso a saludar a cada uno de los integrantes de este debate. Manolo Fajardo-Palarea, candidato al Senado por el Partido Socialista, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Ursúa. También nos acompaña Joel Delgado, candidato del Partido Popular por las islas de Lanzarote y La Graciosa, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Está con nosotros Luis Arráez Guadalupe, que es candidato de Coalición Canaria al Senado, igualmente por las islas de Lanzarote y La Graciosa, bienvenido. Hola, muchas gracias, buenas noches. Y por último, Jorge Peñas, que es el candidato de Unidas Podemos al Senado, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Pues si les parece, comenzamos con el primer bloque y la primera pregunta, que es un poco también de presentación de intenciones y que intenta resumir parte del programa electoral que ustedes van a defender en los próximos días. ¿Qué haría Manolo Fajardo-Palarea, el Partido Socialista? ¿A qué 3 temas y problemas concretos específicos para Lanzarote defendería en Madrid? Son más temas, Ursúa. En primer lugar, defender las 110 medidas que tenemos previstas en el programa electoral, que afectan también a los ciudadanos de Lanzarote y La Graciosa. En segundo lugar, la defensa a ultranza de los derechos de los ciudadanos de Lanzarote y La Graciosa. En tercer lugar, la modificación de la ley de hidrocarburos para que no nos vuelva a pasar lo que nos pasó recientemente y que Canarias cuente a la hora de la toma de decisiones en cuanto a las autorizaciones para esas prospecciones. En cuarto lugar, la recuperación mediante la gestión con costa de los, mediante la compra de los islotes de Alegranza y Montaña Clara para incorporarlos al patrimonio nacional con el valor añadido que ello supone para el archipiélago Chinijo, igual que la recuperación para desatascar el desarrollo de la mejor marina de Europa, que es la marina de Arrecife del islote del Francés, y también voy a apoyar de forma decidida cualquier iniciativa que haga la alcaldesa de Arrecife para no tener que soportar los efectos negativos de la sentencia del llamado caso Ginori. Por otro lado, la recuperación de los cuarteles son 62.616 metros cuadrados que podrían constituir una pieza de suelo que sirviera de conexión para 4 barrios, a saber, Argana Baja, San Francisco Javier, Titerroy y Argana Baja, Titerroy y se me queda uno, y La Vega. Y que podría también suponer, junto con las maretas, un gran pieza de suelo que serviría para la dinamización, el ocio y la cultura. También en la modificación de la próxima ley de financiación de las comunidades autónomas creo que debe de contemplarse como un hecho diferencial la doble insularidad, y también he de decir que dentro de las negociaciones que se hagan con el POSEI también debe de incidir de forma fundamental ese aspecto de la doble insularidad. ¿Para qué? Para evitar de alguna manera las situaciones que se están dando de agravio comparativo, para que nuestros empresarios puedan competir en igualdad de condiciones que los empresarios de la isla capitalina. Pongo el ejemplo de la harinera de Lanzarote. Igualmente creo que en la primera reforma de la Constitución hay que anclar el REF y hay que anclar este principio de doble insularidad, y creo también que deberíamos solicitar para Lanzarote y La Graciosa que fueran sede de un observatorio de lucha contra el cambio climático, donde aquí en Lanzarote y en Fuerteventura se hicieran los estudios de mitigación de esos efectos del cambio climático que ya están notándose en todo el mundo. ¿Cuáles serían las propuestas, los problemas, los temas a los que daría prioridad el candidato del Partido Popular al Senado, Joel Delgado?
Yo lo tengo muy claro. Yo creo que para seguir teniendo la voz protagonista que hemos tenido en el Senado en estos 2 últimos años y medio de legislatura, es importante centrar el tiro en materias que se nos han quedado pendientes durante esta legislatura y que ya habíamos presentado. Hablamos de realidades, hablamos de mociones que vayan encaminadas a mejorar la financiación de la jeria. Ustedes saben que la jeria está infrafinanciada con respecto a otros cultivos en Canarias. Hay unos 4.500 euros de hectárea por sector del plátano frente a los 1.600 que paga al viticultor lanzaroteño. Otro asunto importante será la de ampliar la bonificación al 75% para aquellos estudiantes que tengan que marcharse a la península y para aquellos hijos de padres separados que cumplan también con el régimen de visita, y eso sería a través de la figura de la doble residencia. Eso también lo hemos propuesto y lo hemos metido en nuestro programa electoral. No podemos hablar en el año del centenario de César Manrique sin que se recuperen en el aeropuerto de Lanzarote los diseños originales del artista. Creo que eso nos marca, nos sella de manera diferencial con el resto de destinos turísticos, y creo que es algo que debemos recuperar independientemente de quién sea el senador. Creo que es alguien que todo el mundo tiene que apostar por esta iniciativa. Mire, otra cuestión prioritaria para los próximos años y que también ha sido objeto de una moción en el Senado es recuperar las salinas artesanales, buscando también ese cambio de regulación, que no se amparen bajo el régimen minero como están en la actualidad, sino que sean un producto agroalimentario. Y eso permitirá que los salineros se puedan acoger a subvenciones europeas y que por tanto también permita la rehabilitación de nuevas zonas. ¿Para qué? Para aumentar la contratación, para aumentar también la exportación de sal de Lanzarote, que es de alta calidad, y para diversificar la economía. La Graciosa, del dicho al hecho, creo que más allá de haberla declarado octava isla en estos últimos 2 años, tenemos otros problemas, como es el problema del deslinde de organismos parques nacionales, que está en un error que hemos podido comprobar in situ y que desde luego defenderemos en Madrid. Como también vamos a defender en Madrid no solo la creación del juzgado de vigilancia penitenciaria que hemos conseguido a lo largo de estos 2 últimos años, sino también que se cree el juzgado de lo contencioso administrativo o que se traslade con frecuencia a los de Las Palmas y conseguir también el juzgado de menores. Y mire, algo que también es extraordinariamente necesario, el blindaje de nuestras conexiones marítimas con la península. No podemos estar siempre al albur de un concurso público sobre las líneas de cabotaje. Por lo tanto, creo que eso tiene que ser también una prioridad como estrategia para anclar y guardar la seguridad de nuestras conexiones marítimas en relación con la península. Son muchas iniciativas, seguro que se me queda alguna más, pero lo bueno que puedo decir es que estas iniciativas ya se han presentado, lo que no se han podido debatir porque la legislatura había decaído y por tanto decaen también todas las iniciativas que se presentan. Ponemos el tiempo a cero para escuchar las propuestas del candidato de Coalición Canaria al Senado, Luis Arráez. ¿Qué propone usted? Bueno, lo primero decir que prácticamente estoy de acuerdo con lo que han comentado tanto el candidato del PSOE como del PP, pero mi pregunta es que ¿dónde han estado hasta ahora? Porque que yo sepa, y todos los que nos están escuchando y viendo, hasta ahora en España han gobernado 2 partidos, ha gobernado el PP, ha gobernado el PSOE, a veces apoyados por ejemplo, partidos como Coalición Canaria. Efectivamente, en esta legislatura se ha visto que cuando único se ha cumplido con Canarias es cuando ha hecho falta nuestro voto, cuando ha sido decisivo y ha sido necesario. El Partido Popular, anteriormente a estar gobernando en minoría con nuestro voto, pues era un rodillo y nos quitó prácticamente todo, lo mismo que ha hecho ahora el Partido Socialista. Mira, hay muchos temas que son fundamentales para Lanzarote y para La Graciosa, para quienes viven en estas 2 islas maravillosas. Pero sobre todo hace falta que quienes están en Madrid gobernando cumplan y nos respeten. Y nuestros intereses, nuestros derechos, por ejemplo, el nuevo Estatuto de Autonomía, que lo hemos aprobado recientemente, lo primero que ha hecho el Partido Socialista es incumplirlo. Lo que está en este estatuto, que es tan importante, lo que está en el REF. El REF también es muy importante porque reconoce la lejanía, la singularidad, y todo lo que al final hablamos es de cuestiones presupuestarias que, como hemos visto, desgraciadamente, son incumplimiento tras incumplimiento, y de verdad que lo que ha hecho especialmente el Partido Socialista en esta última parte de la legislatura ha sido terrible con Canarias. Son muchas cuestiones de empleo, de servicios sociales, sanidad, de educación, de dependencia, de educación infantil. Si el Estado no nos apoya, no podemos. Cuestiones relacionadas con los pensionistas, aumentar las pensiones, pero también tener en cuenta las singularidades de quienes viven en islas como Lanzarote y La Graciosa para que paguen igual cuando se van de viaje, cuestiones relacionadas con los estudiantes, el tema del puerto. ¿Cómo es posible que ahora vengan a hablar del puerto? ¿Y qué pasa con la autonomía del puerto? Ya nos olvidamos, ya nos han comprado ya, con inversiones que tenían que haberse hecho hace muchos años. ¿Qué pasa con costas? ¿Qué pasa con el aeropuerto, el aparcamiento del aeropuerto? ¿Por qué no es un aparcamiento gratuito como en El Hierro o en La Palma? ¿Quiénes han gobernado en España hasta ahora? ¿El Partido Socialista o el Partido Popular? Se han olvidado. Y son, como digo, muchas cuestiones relacionadas con la vivienda, con La Graciosa, por supuesto.
pero ¿por qué no cedemos el suelo de Hacienda, del Estado, a la gente de La Graciosa, para que sean ellos, al Ayuntamiento de Teguise, por ejemplo, o al Cabildo de Lanzarote, para que no tengan estos problemas de deslinde? Igual que comprar, estamos de acuerdo, comprar Alegranza y Montaña Clara. Son muchas cuestiones, seguiremos hablando. Gracias. Pues vamos a escuchar ahora al candidato de Unidas Podemos, Jorge Peñas. ¿Ustedes qué idea tienen, sobre todo a la hora de plantear una mejora integral, global de Lanzarote y cómo defender este interés en la Cámara Alta? Pues, Ursúa, nosotros lo que vamos a hacer es algo tan revolucionario como es leer y hacer cumplir la Constitución. Cosa que se les llena la boca a otros partidos que se denominan constitucionalistas. Nosotros vamos a poner en marcha medidas que se basan en 3 patas fundamentales. Una de ellas, por supuesto, no podemos evitar el tema de la vivienda. El artículo 47 de la Constitución nos habla del derecho a disfrutar de una vivienda digna. Nosotros lo que queremos hacer es poner en marcha un parque público de viviendas, que las administraciones intervengan activamente en el mercado del alquiler, que sea interesante para los propietarios tener un alquiler de larga duración mediante la regulación de los precios y una serie de garantías para posibles impagos o posibles daños, y que realmente se elimine ese mercado tensionado que impide el acceso a una vivienda digna. Blindaremos en la Constitución el derecho a la vivienda y, sobre todo, pincharemos la burbuja del alquiler. Eso yo creo que es condición sine qua non para la dignidad y la vida de todos los conejeros y conejeras. Otra de las patas es el derecho a un trabajo digno, es decir, un empleo digno que erradique la figura de los trabajadores pobres. Aquí se produce un monocultivo de la hostelería que nos lleva a trabajar con gente codo a codo como las Kellys, que nos dicen que hay unas condiciones muy precarias de trabajo, que no se están cumpliendo la prevención de riesgos laborales ni la normativa mínima de convenios y de retribución justa, y queremos que haya una creación a nivel del Estado de 1 millón de empleos, que se note en Lanzarote y La Graciosa. Hablamos de un horizonte verde, de un nuevo plan, un New Deal verde que provoque casi 600.000 empleos por inversión en I+D+I y nuevas tecnologías, un horizonte morado o una economía de los cuidados para gente que trabaje en dependencia, que trabaje en nuestros mayores, y un horizonte digital y nueva economía, es decir, apostar por empresas de valor añadido, por empresas de biología marina, por empresas de investigación que den un valor añadido. No podemos ser ni los camareros ni los limpiadores de Europa, sino que yo creo que Lanzarote tiene potencial para ser mucho más, y desde Unidas Podemos lo vamos a trabajar. Queremos subir el salario mínimo interprofesional a 1.200 euros, hemos demostrado que sí se puede, que nos den la oportunidad a Unidas Podemos de por lo menos una legislatura ver qué otra política es posible y qué otra forma de hacer es posible. Nuestro cartel tiene la cara de la gente, es el único que no tiene un gran cartel retocado con Photoshop del candidato más guapo, más feo. Nuestro lema es la historia la escribes tú, es decir, queremos dar la voz a la gente, y no solo es una declaración de intenciones, sino que trabajamos codo a codo, pues como hemos dicho, con las Kellys, con la plataforma por una vivienda digna, con la plataforma 8M, y estamos introduciendo para las próximas elecciones gente independiente en nuestras listas. Yo mismo soy independiente, he aportado mi valor añadido como jurista, todos tenemos un trabajo al que volver y no queremos que sea una agencia de colocación en la política. Discúlpeme, porque ahora tenemos tiempo para seguir con el argumentario, si lo desean, en ese minuto extra, o también, según lo que vayan escuchando de sus rivales políticos, hacer las matizaciones que consideren oportunas. Tiempo para escuchar de nuevo al candidato del Partido Socialista al Senado. El derecho de réplica, efectivamente, lo puedes ejercitar o no. Solamente he visto que los candidatos del resto del partido políticos han hecho uso de su palabra con un fair play, que yo creo que es bueno para evitar la desafección de la política, no es buena la crispación. Lo único es la alusión que nos ha hecho el señor Arraez con respecto a los partidos que tenemos en ámbito estatal. Nos preguntaba que dónde estaba. Pues yo estaba en mi despacho y en mi casa. Por si él quiere saber dónde estaba. No estaba en el Senado, obviamente, pero sí seguía la política. Y he seguido la política tanto a nivel nacional como la política a nivel de Canarias, ¿no? Y había mucho que discutir sobre esos temas en particular y sobre el cumplimiento, cuando habla de presupuestos, el cumplimiento de la ejecución de los presupuestos a nivel de Canarias, ¿no? Yo solamente voy a poner un dato: 500 millones de euros sin ejecutar por el gobierno de Canarias, con las necesidades que pasan los ciudadanos y ciudadanas de Lanzarote y La Graciosa. Tiempo para escuchar a Joel Delgado. Ponemos el tiempo a 0 y, si quiere, lo mismo. Sí, bueno, argumentario o réplica.
No, en ese sentido, decirle también al candidato de Coalición Canaria, el señor Luis Arraez, de que anda errado el hombre. Y anda errado el hombre porque Coalición Canaria siempre se pone de perfil cada vez que hay algún acontecimiento importante. Y si ellos son copartícipes de que la moción de censura saliera adelante y que eso tuviera como consecuencia 300 millones de euros en la propuesta de presupuesto del señor Sánchez. Ellos han sido responsables porque no fueron capaces de plantarle cara. Y mire, me hablaban ellos de La Voz de Canarias. Mire, ellos han tenido una senadora por la comunidad autónoma que no ha presentado ni una sola iniciativa por Lanzarote. Ni una sola. Y que, por tanto, hombre, que nos vengan a decir que dónde hemos estado algunos, que hemos estado batallando precisamente para conseguir 22 millones de euros para el puerto, donde además en el Consejo de la Autoridad Portuaria estaba el presidente del Cabildo. ¿Y sabe usted lo que dicen las actas sobre la defensa legítima de esa inversión? Que el señor Pedro Sanginés, que es representante por parte del Cabildo, no argumentó nunca nada en defensa de la inversión. Por tanto, algunos hemos estado batallando, otros han estado escondidos, que sí que tenían que tener responsabilidades directas en ese Consejo de Administración. Ahí es donde hemos estado. Luis Arraez. Bueno, sorprendido, ¿eh? Si parece que soy yo el que es senador o fui senador hasta hace poco o soy el que las encuestas dan ganador. Soy el candidato de Coalición Canaria. Muy bien. Nada más, ¿eh? No, veo como se refieren siempre a mí, el Partido Popular y el Partido Socialista. Mire, vamos a ver, cuando he dicho dónde han estado me refiero al partido, porque da igual quién esté, porque es que quien quiera que esté va a estar callado. Da igual que esté Manolo, que esté Joel, que esté Marcos Hernández, que esté Óscar Luzardo, da igual. Van a estar callados porque su partido le van a decir que se calle en Madrid. Miren, 500 millones de euros que no se han podido ejecutar porque todavía no se han transferido al gobierno de Canarias. Y no estoy errado, sé de lo que hablo. ¿Vale? El senador de Lanzarote y La Graciosa debe ser quien nos represente. La senadora de Canarias habla de Canarias, también habla de Lanzarote. ¿Vale? Y el presidente del Cabildo sí que ha luchado, y bueno, mucho. Y este que está aquí del Cabildo, para poder conseguir, lo hemos conseguido gracias a la ayuda de la Cámara de Comercio, ¿vale? Y de que afortunadamente hizo falta el voto de Ana Orama para que gobernara Rajoy. Luis Arraez, tiempo para escuchar a Unidas Podemos. Sí, gracias, Usoa. Simplemente comentar que cuando preguntaban que dónde estábamos, hombre, nosotros es sencillo, nosotros estábamos en nuestros trabajos, porque tenemos, yo soy abogado, pero tenemos gente que trabaja en seguridad, gente que está, arqueólogos, limpiadoras, camareras de piso. ¿Y dónde estábamos? Pues trabajando codo a codo con la gente, parando desahucios, tramitando ayudas sociales y luchando por los derechos de los trabajadores. Yo creo que la gente es muy inteligente, la gente de Lanzarote y La Graciosa, hay una desafección por la política, pero todos sabemos de dónde venimos. Es decir, estamos hablando de un gobierno de Coalición Canaria que lleva 30 años gestionando lo público. Y ahora pues dice que va a renovar, que va a hacer política. Yo creo que ha tenido su oportunidad. Tenemos un Partido Popular que también ha tenido una mayoría absoluta y que ha tenido las riendas del poder. Y todos sabemos cómo ha salido el gobierno con la moción de censura. El Partido Socialista estamos condenados a entendernos y lógicamente queremos apelar al corazón realmente progresista del Partido Socialista, pero el voto realmente que entiendo que es un voto útil y un voto de progreso para parar las tres franquicias de la derecha es Unidas Podemos. Es decir, no olvidemos que tenemos un Partido Socialista que Ábalos el otro día decía que iba que podría hablar con Ciudadanos. Tenemos que volver a poner puntos suspensivos, lo siento. Hay que ser además respetuoso con los turnos y con los tiempos para que ninguno de ustedes se encuentre más en una ventaja, ¿no?, sobre el resto. Volvemos a la segunda pregunta del primer bloque, porque bueno, en los discursos políticos hemos escuchado mucho, si en Madrid conocen bien a Canarias, su realidad, creen que somos unas islas afortunadas o que hace falta un plus de financiación por los déficits que se puedan estar localizando en algunos ámbitos importantes como la educación o la sanidad. Esa es la siguiente pregunta. Tiempo para Manuel Fajardo Paralea, que es el candidato del Partido Socialista al Senado. ¿Cómo nos va? Dependiendo de quién gobierna Madrid, es verdad, depende de quién gobierna Madrid. Yo puedo decir que con el gobierno socialista, Canarias conservó su estatus dentro de la Unión Europea como región objetivo número 1, pese a que habíamos alcanzado la renta media de la zona. Canarias, en octubre del año 2009 y en consejos de ministros celebrados en Las Palmas, previo acuerdo que habían adoptado Rivero y Zapatero, dieron lugar a lo que es el Plan Integral de Canarias, el famoso Plan Canarias. Te voy a dar datos. 2.437 millones para el convenio de carreteras, 70 millones de euros por la eliminación del ICTE, 40 millones de euros anuales por el convenio de infraestructuras educativas, por el convenio de infraestructuras turísticas, año 2010-2012, 30, 40 y 52 millones respectivamente. Por el Plan Integral de Empleo para Canarias, 40 millones anuales. Por el convenio de obras hidráulicas, 307 millones de euros. Por el convenio
De vivienda, 431,7 millones de euros. Eso sin contar el plan E que regó Lanzarote y el Cabildo de obras que supusieron 24,3 millones para la creación de 1.100 puestos de trabajo. Y, por ejemplo, en la residencia bien bautizada como el doctor Obeso, Julio Santiago Obeso, 1.200.000 euros. El Partido Socialista, cuando llegó al gobierno en el año 2004, se encontró con un presupuesto para Canarias de 1.170 millones. En el año 2009 era 2.220 millones, un incremento de 89% con una media de incremento del 14%. Eso es lo que hace cuando gobierna el Partido Socialista con respecto a Canarias. Gobierna el Partido Popular, se cargó todos los convenios habidos por haber, no respetó ninguno, hubo que meterlo en los juzgados. 1, nos impuso el impuesto al sol. 2, nos subieron las tasas aeroportuarias. 3, nos intentaron imponer de forma ilegal las prospecciones petrolíferas. 4, nos quitaron las primas renovables. Y 5, nos hicieron volar durante más de un año con el certificado en la boca, hablando de que se había producido un fraude masivo. Y al día de hoy, yo no sé ni si hubo fraude, ni quién cometió el fraude. Lo que sí sé es que los canarios, todos los que estamos aquí, todos los que nos están viendo, tuvimos que llevar el certificado de residencia a los aeropuertos. Esa es la diferencia entre cuando gobierna el Partido Socialista con respecto a Canarias, cuando gobierna el Partido Popular con respecto a Canarias. Joel Delgado, 2 minutos y medio. Mire, en relación a la pregunta que usted formula, a mí nadie nunca en el Senado me planteó lo que ha manifestado el candidato de Coalición Canaria. Yo, para conseguir los 22 millones de euros de la mano de la Cámara de Comercio, nunca me plantearon ningún problema, ni siquiera para proteger nuestros mares con los estudios del LIC, del lugar de interés científico, para evitar que haya actividades contaminantes alrededor. Tampoco me pusieron ningún problema. Tampoco me pusieron ningún problema en el Senado para que se declarara la graciosa octava isla. No me pusieron ningún problema cuando conseguimos sacar por mayoría absoluta la creación del juzgado de vigilancia penitenciaria, o cuando reclamamos que se invirtiera en Lanzarote en el famoso CIBE para salvar vidas humanas. Tampoco me pusieron ningún problema. Y tampoco me pusieron ningún problema cuando me tuve que ir a AENA a reunirme con el presidente de la entidad para reclamarle 12 millones de euros de inversión. Ahí está el carril bici, la reparación de los fingers, el asfaltado de las calles interiores del aeropuerto y también la remodelación de la plataforma de estacionamiento de aviones. Con lo cual, a mí nunca me han puesto ningún problema y seguiré trabajando en esa línea si los ciudadanos así me dan su confianza. Pero es que cuando el Partido Popular gobierna en España, a Canarias le va mejor. Y para muestra un botón, plan de pago a proveedores en el primer gobierno de Rajoy, 38 millones de euros para sanear las cuentas de las administraciones y poder pagar los proveedores y garantizar y mantener el empleo. La circunvalación, 11 millones de euros del Estado, 20 millones de euros para ampliar nuestro puerto en esos 400 líneas de ataque que ya están hechos, más 22 que hemos conseguido en esta legislatura, los 12 del aeropuerto y algo muy importante que no se le olvida a nadie, somos el gobierno del 75%, del descuento a residentes del 75%. Es verdad que han participado otros grupos políticos, pero es verdad que el gobierno que lo ha aprobado ha sido un gobierno del Partido Popular. En consecuencia, ¿qué ha ocurrido después? Que ha llegado un gobierno del Partido Socialista, apoyado en cierta manera también por la abstención de Coalición Canaria en aquella famosa moción de censura, que ha determinado lo siguiente: 300 millones de euros para todos los planes de los que hablaba antes el señor candidato del Partido Socialista. 300 millones de euros para contentar, eso sí, a los catalanes y a los vascos, que habían sido la muletilla del señor Sánchez en ese futuro gobierno que se está planteando también Frankenstein. Pues volveremos a tener esa misma discriminación para Canarias y para Lanzarote y para La Graciosa. Por tanto, hay que evitar por todas que estos señores vuelvan al gobierno, que estos señores tengan representación, porque corremos el serio riesgo de que Lanzarote y La Graciosa vuelvan a pasar al olvido a los que no hemos estado en estos 2 últimos años, que hemos sido realmente protagonistas. Más de 29 iniciativas, más de 103 preguntas sobre Lanzarote, y yo creo que eso nunca antes lo habíamos tenido en la isla de Lanzarote, por mucho que algunos se empeñen en silenciarnos. Luis Arraez. Bueno, ya lo han dicho todo. O sea, yo, la verdad es que no tengo sino que decir que tiene razón el Partido Socialista cuando dice lo que ha hecho mal el Partido Popular con Canarias. Efectivamente, el Partido Popular, y con un ministro además de Canarias, con el señor Soria, pues cuando tuvieron esa mayoría absoluta aplastante, fueron un rodillo y se olvidaron de Canarias. Y lo peor fue que lo hizo un ministro de Canarias. Eso duele. Por eso decimos que cuando se suben en el avión se quedan amnésicos, se quedan sordos, mudos y ciegos. Y duele de verdad que se pisotee, que nos pongan la pata arriba. Duele mucho. Primero fueron las prospecciones petrolíferas, que afortunadamente el pueblo de Lanzarote y La Graciosa luchó para conseguir, junto con algunas administraciones, bueno, todas las administraciones, pero sobre todo con algunos partidos, pero no el Partido Popular, y luego tienes la osadía y la cara dura de, más tarde, hacer una propuesta para declarar un LIC
vale para la protección de los cetáceos. Hombre, no te rías de la gente. Yo soy biólogo marino y sé de qué estoy hablando, ¿eh? O sea, no se puede cambiar de criterio tan rápido. Eso es así. Y luego, efectivamente, también tiene razón el candidato del Partido Popular cuando dice los incumplimientos del Partido Socialista. Efectivamente, en estos últimos 9 meses ha sido terrible lo que ha pasado con Canarias. Es que es verdad, piensan algunos en Madrid, de algunos partidos, que en Canarias somos unos quejicas y que nos quejamos mucho y que nos dan demasiado y que somos unos subvencionados, que aquí no tenemos de verdad esas necesidades, esos problemas que desgraciadamente por la lejanía y por esta singularidad los tenemos. Y llega el Partido Socialista, llega Pedro Sánchez con ese pacto con Podemos, o sea, también Podemos ha ido contra Canarias, contra la gente que vive en Canarias, aprobando, bueno, presentando unos presupuestos en los que se olvidaban del Estatuto de Autonomía, del REF, de todos los pactos, los acuerdos Estado-Canarias, de todas las inversiones, convenio de carretera, convenio de infraestructuras turísticas, la lucha contra la pobreza, infraestructuras hidráulicas. Bueno, podemos seguir hablando de todos los incumplimientos solo en 8 meses del Partido Socialista. Dios quiera que no gobierne 4 años y que menos que gobierne, por ejemplo, con los catalanes o con Podemos, porque va a pasar lo que ya ha pasado, que el dinero que le corresponde a Canarias se va para Cataluña. Tiempo para escuchar al candidato al Senado, a la Cámara Alta de Unidas Podemos. Bueno, pues cuando nos lanzaba la pregunta de si en Madrid conocen realmente nuestra realidad, piensan que son unas islas afortunadas, yo creo que nuestra labor, nuestro trabajo es llevar la voz de la gente y los problemas de la gente a Madrid. Es importante los partidos que, como Unidas Podemos es una coalición descentralizada y desconcentrada que trabaja a nivel de círculos y con democracia interna plena, pero tiene presencia fuerte tanto en el Congreso como en el Senado, como en el Gobierno de Canarias, como aspiramos a tener una presencia fuerte en el Cabildo y en Lanzarote y La Graciosa en sus municipios. Tenemos a Alberto Rodríguez y Miripita en el Congreso que están haciendo una labor impresionante. Nos reunimos con ellos hace poco, nos dijeron que estuvieron trabajando a nivel de presupuesto, que tenían preparado un presupuesto que era el más social de la historia de España, que beneficiaba grandemente a Canarias y que, pues, por desgracia, no salió para adelante. Noemí Santana y María del Río trabajan en el Parlamento de Canarias, tenemos una ley de servicios sociales recientemente aprobada, la renta básica universal se está trabajando a día de hoy, que el propio Estatuto de Autonomía aprobado lo recoge, y tenemos toda una serie de medidas que van a beneficiar a la gente. Nosotros hablamos de las cosas de comer, es decir, no nos pegamos entre nosotros ni él y tú más, sino que trabajamos día a día por mejorar la vida de los conejeros y las conejeras. Tenemos que hacer un seguimiento de dónde viene cada persona, es decir, estamos hablando que el Partido Popular habla de gobierno Frankenstein, digo, como decía un amigo mío, están bonitos para hablar, ¿no? Porque, vamos, fueron evacuados del Gobierno de España con una moción de censura por ser declarado una organización prácticamente delictiva, con una financiación en B, que además tenía las cloacas del Estado fabricando pruebas para atacar a Unidas Podemos, y aún así no encontraron nada. Es decir, piratearon, robaron el móvil del presidente, del director general de Pablo Iglesias, vamos, y no encontraron absolutamente nada. Tenemos una coalición canaria que lleva 30 años instalada en Canarias, beneficiando a las élites de la construcción, privatizando los servicios sanitarios y perjudicando la vida, el día a día de la gente. Lanzarote crece, pero crecía el año pasado al 2,2 y está creciendo al 1,2. Es decir, el modelo del monocultivo del turismo no funciona, no revierte en la vida de la gente. Hay una precarización laboral y una situación de emergencia habitacional y de emergencia social. Tenemos que cambiar. Hay que llevar a Madrid unas propuestas realistas que hagan que tengamos una vivienda digna, un empleo digno y que pare la corrupción. Y una de las medidas más importantes es dejar de robar. Que los bancos también nos devuelvan los 60.000 millones que dan por perdido. Con eso tendremos un Lanzarote y una Graciosa mucho mejor para la gente sencilla del pueblo. Pues un minuto para la réplica. Quien quiera hacer uso de ella, Manolo. Sí, vamos a ver. Yo lo que digo lo fundamento en pruebas, ¿no? El consejero del Cabildo de Lanzarote sabe perfectamente de números, entiende perfectamente, sabe incluso, después lo explicaré el problema que tenemos con los convenios, ¿no? Los pleitos de los convenios, por el cumplimiento de los convenios, participé yo en el diseño de la estrategia jurídica porque era portavoz del Partido Socialista. Cuando gobernábamos estuvimos el único pacto que ha durado 4 años en Canarias. Mira, el presidente... Queremos ser parte de España, pero sin que nos traten como una colonia, lo conoces, ¿no?
Paulino Rivero. Y ya hablaba de humillación, de abandono y de maltrato del Partido Popular. El presidente, año 2013, el presidente en el año 2014, exactamente más de lo mismo. Paulino Rivero, el gobierno español, nos ha tratado como una colonia. Y de un medio que no tienen duda, Lanzarote Digital, hizo copia exacta del discurso del presidente el día 30 de mayo del 2012. Exactamente lo mismo. Joan Delgado. Bien, voy a ser muy breve en este turno. Don Luis, desde el cariño, desde el respeto, usted lleva en política desde los años 90. Digo yo que algo habrá aprendido para no tener que recurrir al insulto o a la caricaturización que usted ha hecho sobre mi argumento. Yo, de verdad, no se pongan ustedes nerviosos, estén tranquilos. Yo sí que presenté esa iniciativa, lo hice con mucho gusto. Defender nuestros mares es mi obligación como senador por Lanzarote y La Graciosa, esté quien esté. Yo no estuve en el año 2014. No poco mal tienen que estar los argumentos de algunos de ustedes para recurrir a un problema de hace 6 años. No poco mal tienen que estar. Por tanto, hombre, por favor, yo lo que pido es un debate de alturas donde no impere el criterio del insulto. Y, hombre, ya les digo, le presupongo a usted buen hacer político, incluso buen hacer argumentativo, no recurra hasta el insulto. Hemos mantenido un debate, yo creo que es lógico. Y si a usted no le gustan las propuestas, lo siento mucho, pero son las propuestas que yo llevo o que yo he aprobado. Yo lamento mucho que usted haya mantenido ese tono porque, desde luego, ni lo comparto ni lo puedo compartir. Luis Arraiz. Perdone si le he ofendido, pero es que yo en ningún momento creo que le he insultado. Caradura, Todo lo contrario. caradura He dicho que me parece un insulto el que Caradura es un el Partido Popular, usted, después de haber votado en contra de esta propuesta, de esta iniciativa... Yo no he votado en contra. Usted no. Dígame dónde. El Partido Popular. ¿Estaba Usted yo? representa al Partido Popular. Pero estaba yo en ¿Cómo aquel que sí estaba momento? usted? Hombre, no. Da igual que esté usted o no. Tiene- Estoy hablando de los dale partidos. igual los 30 años de gobierno de Estoy coalición hablando de los canaria. partidos. Hemos dicho que en esta isla todos sufrimos el rodillo del Partido Popular, que gracias a que el pueblo en masa, en un acontecimiento histórico, el 24 de marzo del año 2012, salió a la calle masivamente y ustedes, a pesar de eso, siguieron a favor de las profesiones petrolíferas. Votaron en contra de hacer esa propuesta que me parece perfecta, porque yo soy biólogo marino, me parece adecuada, de ampliación del LIC. Y lo que le digo que me parece, de verdad, No, no es que ampliación, usted es que ahora se llegue garanticen los estudios. intentando... No, mire, ¿usted sabe por qué ha hecho todo lo que ha hecho en estos últimos meses? Porque primero ha estado gobernando el Partido Socialista y ha estado usted en la oposición. Y cuando ha hecho algo estando gobernando el Partido Popular es porque estaba con los votos de Coalición Canaria. Esta Tiempo. moción se aprobó Señores. estando en el gobierno del Partido Popular. Permítanme, porque es el turno de Jorge Peñas. Gracias, Usoa. Simplemente, pues quizá es un defecto congénito de la gente que está, no estamos en política, pues el tratar de colgarnos la medalla, ¿no? Es interesante que estuvimos ayer reunidos con Miguel Páez, con la plataforma Octava Isla, y nos decían que, claro, que es importante llegar a consensos y que todos los partidos apoyan y todos los partidos aportan y entre todos se consiguen las cosas. Es decir, yo creo que es importante decir, bueno, la Octava Isla se consiguió por una plataforma con un apoyo unánime luego de todos los partidos, que realmente sí lo presentó Joel, pero no es el único artífice. No, claro que no. En su anuncio decía yo... ¿verdad? he defendido los cetáceos, he traído no sé cuánto dinero, y yo creo que hay que empoderar y poner en valor la labor de la sociedad conejera, que yo creo que está madurando, que está cogiendo una madurez política, se está fomentando el asociacionismo. Nosotros la idea que tenemos es trabajar de abajo arriba, es decir, que la gente lleve su voz al Senado. Aprovechando, porque no me voy a meter yo en estos barros de acusaciones, nosotros tenemos 2 iniciativas que yo creo que son muy interesantes. La creación de una banca pública, que traería sus consecuencias también a Lanzarote y La Graciosa, partiendo de la base de lo que es Bankia, Jorge, todo ese dinero. Pues apuntamos, si te parece, correcto. esto Y una como empresa una pública de posibilidad energía a que luego desarrollar en las próximas preguntas. Gracias. Bueno, pues más o menos está condensado, ¿no?, en la siguiente pregunta, pues precisamente esa cuestión que ha supuesto todo un pulso político a lo largo de esta legislatura, al menos en la recta final de la misma, entre los que gobiernan aquí en Canarias y los que han tenido la oportunidad, que han sido 2 partidos, el Partido Popular y el Partido Socialista. Pero la pregunta fundamental es hacer un poquito de background, y en este sentido, Manuel Fajardo, ¿creen que el Estado ha cumplido con Canarias o, como dice Coalición Canaria, están traicionando los derechos de este pueblo? No, el Partido Socialista no traicionó los derechos de este pueblo. Quiero dejar bien claro ya de una vez por todas, porque estoy cansado del tema de la voz y la obediencia debida. A mí la única obediencia que tengo es para la gente de Lanzarote y la gente de La Graciosa. Y por eso me presento al Senado. Si no, me hubiera quedado tranquilo en el despacho y no hubiera vuelto a la política. En primer lugar. En segundo lugar,
Esta legislatura ha tenido dos fases, junio del 2016, junio del 2018 y 9 meses del Partido Socialista. Por tanto, en la primera parte del Partido Popular lo que está clarísimo es que ha habido un incumplimiento flagrante de los convenios que tenía firmados con el Estado. De hecho, no lo digo yo, lo dicen los tribunales que han sentenciado que el Estado, de forma unilateral, ha dejado sin vigor esos convenios. Y además nos ha metido en un problema, y don Luis lo va a entender, porque la mayoría de los convenios exigían la prefinanciación del Gobierno de Canarias para después poder cobrar, con lo cual vamos a tener un problema a la hora de ejecutar la sentencia. Pero yo creo que con voluntad política podríamos ir o a un plan de Canarias, que es lo que nosotros vamos a proponer, o a nuevos convenios incrementados con las cantidades debidas a Canarias, o alguna fórmula de compensación. Pero quizás, fíjate tú, Usoa, para mí lo más importante de esta pregunta es el preguntarse por qué tengo que desdoblar la respuesta en dos. Porque ha sucedido en España un hecho que no había sucedido en toda la democracia. Por primera vez prospera una moción de censura. Por primera vez al presidente de un partido político la sentencia de un caso de corrupción como es Gürtel incluso lo desdice en cuanto a la credibilidad de su testimonio como testigo. Por primera vez un partido político en España es condenado por corrupción y por primera vez, y lo que fue una auténtica vergüenza, el presidente del gobierno, en plena moción de censura, se va de copas con unos cuantos amigos a un bar al lado del Congreso y se tira 7 horas en el bar mientras se discutía en la sede de la Soberanía Nacional sobre si la moción de censura prosperaba o no. Algo que era importantísimo según sabemos todos los españoles, todos los ciudadanos de Lanzarote y todos los ciudadanos de La Graciosa. Ahí está, yo creo que la clave de esta doble legislatura. Joel Delgado, Canarias está bien posicionada en esta legislatura con respecto a las políticas de unos y otros a nivel estatal. Ya lo he dicho antes, yo creo que cuando gobierna el Partido Popular a nivel nacional a Canarias le va mejor en términos de empleo, le va mejor en términos de infraestructura, le va mejor en cuestiones generales que yo creo que benefician al conjunto de los lanzaroteños y los grasoseros. Yo particularmente me siento muy orgulloso de estos 2 últimos años de legislatura mientras los gobiernos de Mariano Rajoy, entre ellos porque no se ha olvidado de Lanzarote y no se ha olvidado de La Graciosa. En ese sentido, todas las iniciativas que hemos presentado, y por tanto yo no entiendo el alarmismo de algunos, es verdad que luego sí se produce un hecho muy particular, y es que en el Senado se habla mucho de financiación de las comunidades autónomas, y es verdad que en el Senado se aprobó también la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, se aprobó también el régimen económico y fiscal que habla de las singularidades de nuestra tierra, pero es verdad que cuando llegan los recursos que se destinan de Madrid al gobierno autónomo hay ahí un gran problema, hay un problema de gestión. Y un problema de gestión, y por eso Coalición Canaria, que es quien ha estado gobernando Canarias 35 años, debe ponerse las pilas. Porque no es normal que los últimos 3 presupuestos, donde se ha destinado mucho más dinero que en otros ejercicios económicos como consecuencia de la crisis brutal en la que nos dejó Zapatero, es verdad que los últimos 3, cuando teníamos cierta recuperación económica, a Canarias se le destinó lo que por justicia le correspondía. Es cierto después que el gobierno de Canarias ha sido incapaz de darle la vuelta a la situación de las listas de espera en sanidad, darle la vuelta a la situación del informe PISA en educación. Tenemos todavía, por cierto, niños en barracones. Darle la vuelta también en la ley de dependencia, que estamos suspensos permanentemente. Por tanto, yo creo que ahí hay un problema de gestión por parte del gobierno de Canarias y luego también de las entidades locales, sin ir más lejos, Arrecife, aquí al lado, donde estamos ahora mismo. Llegan fondos a nivel nacional y mire lo que dice el Ministerio sobre un problema concreto de vivienda. El Ministerio lo que dice es que no se ha pedido la prórroga de los planes de vivienda referentes a Titerroy y a Valterra. Es decir, te viene el Estado, te pone 700.000 euros para rehabilitar viviendas, 40 viviendas en cada uno de los barrios, y el Ayuntamiento no mueve un papel. ¿Pero de qué estamos hablando aquí? Menos llorar y más trabajar en lo interno, en lo local, porque estamos todo el día llorando sin razón, porque en estos 3 últimos ejercicios económicos a Canarias se le ha tratado bien, menos esta última propuesta de presupuesto del señor Sánchez, porque tenía que contentar a aquellos con los que había pactado en Cataluña y en el País Vasco. Por tanto, hombre, menos lloriquear y más gestión local, tanto del Cabildo Insular de Lanzarote como del propio Ayuntamiento de Arrecife y, en definitiva, el Gobierno de Canarias en relación a temas tan importantes como es la sanidad, la educación, la dependencia, los servicios sociales. El Estado no está para rescatar de manera genérica, el Estado está, y en las comunidades autónomas están para rescatar cuando hay problemas. Y en este caso en Canarias tenemos muchos problemas. En Lanzarote tenemos 11.000 parados. ¿Qué propuestas hay para estos parados? ¿Qué propuestas proponen? ¿Seguir subvencionando? No, hay que fomentar el empleo. Y en eso estamos nosotros, y cada vez que gobierna el Partido Popular a nivel nacional, el índice de desempleo baja en Canarias y baja también en Lanzarote. Tiempo para escuchar a Luis Arraez, por lo tanto a Coalición Canaria. Qué triste cuando escucho lo que siempre nos han achacado. Déjense de llorar, están llorando siempre. Uy, que lo digas tú, Joel, que eres de Lanzarote, me suena fatal. Eso es lo que nos dicen desde Madrid, quienes no nos entienden, quienes no saben dónde estamos.
quienes no conocen nuestros problemas. Triste que lo digas tú, porque siempre me ha dolido que nos digan eso. Están siempre llorando, parece mentira, con lo bien que viven allá, es que son unos afortunados. Hombre, que lo digas tú, mira, a nosotros nos da igual quién gobierne en España, da igual que gobierne el PP, que gobierne el PSOE. Lo importante para nosotros, para Canarias, es que se nos respete y nuestros derechos y nuestros compromisos con los ciudadanos se contemplen en los presupuestos y en las políticas a nivel estatal. Y como digo, se ha demostrado en esta última legislatura el gran trabajo de Ana Brama, porque no tenemos más, desgraciadamente. Ojalá en estas elecciones seamos capaces de obtener 2 diputadas en Tenerife y una en la provincia de Las Palmas, para poder seguir trabajando, y varios senadores, porque cuando único de verdad se ha atendido la agenda canaria y se ha aprobado todo lo que se ha aprobado, es cuando hemos hecho falta. Y nosotros pactamos igual con el PSOE que con el Partido Popular. Mientras nos respeten y mientras cumplan con las obligaciones que tienen para con los canarios, nos da igual. Por lo tanto, no me creo nada de lo que dicen, y efectivamente se echan ambos los trastos a la cabeza, porque efectivamente tienen razón ambos cuando dicen que el otro incumplió y el otro incumplió. Efectivamente, cuando han estado con mayoría absoluta, a Canarias le ha ido fatal. Fatal. Jorge Peñas. Gracias. Pues respecto a la relación con Madrid, yo creo que es muy importante, como hemos hablado, articular una buena relación, es decir, dentro de la independencia y la singularidad que tiene tanto económica como geográfica como paisajística Lanzarote. Es decir, nosotros hemos demostrado que sí se puede, que se puede hacer de otra manera. Decían que no se podía elevar el salario mínimo interprofesional. Siempre sale el IBEX, salen los economistas de cabecera de la derecha, dice que se echa la mano a la cabeza, y vemos que sí se puede. ¿Qué hay que hacer? Un régimen fiscal realmente progresivo, que las empresas realmente paguen impuestos, que se ponga una tasa Tobin, una tasa a las transacciones financieras, y que todo eso revierta en Lanzarote y La Graciosa. No hay más que ver la calle, es decir, como nosotros siempre decimos, nosotros pisamos poca moqueta y mucha calle. ¿Cómo está la gente? Hay una bolsa de pobreza infantil, 1 de cada 3 niños está en riesgo de exclusión, tenemos un 19% de paro. No podemos sacar las campanas al vuelo y decir que todo va fantástico. Hay que articular con Madrid toda una serie de medidas para que esto empiece a funcionar. Tenemos, por ejemplo, el del 75% de la exención. No está funcionando, no está revertiendo en realmente la gente sencilla trabajadora, sino que se están beneficiando primera clase, first class, incluso se han subido los precios, no todo funciona así, realmente si hay un incumplimiento de los convenios. Nosotros pensamos que no es lo mismo PP que PSOE, es decir, nosotros hemos demostrado que podemos obligar, entre comillas, al PSOE a hacer políticas que yo creo que su corazón más progresista realmente late así, en favor de los más desfavorecidos. Es decir, nosotros estamos hablando, como hemos dicho, de un PP que dice que no vuelvan, que no, nosotros decimos que no vuelvan ellos. Es decir, les recuerdo que en Andalucía no les dolieron prendas en pactar con Vox. Vox es una derecha homófoba, retrógrada, casi se puede tildar de fascista en algunas de sus declaraciones, aunque es un partido que está legalmente constituido, ¿no? Pero sus declaraciones pues hacen daño en la implantación que tiene la juventud. Ustedes se hicieron la foto de Colón y les han abierto las puertas. Yo creo que eso en Europa tiene difícil pase, ¿no? Cuando ustedes vayan al Grupo Popular en Europa, ¿cómo explicarán que han pactado con una gente pues, más a la derecha que Le Pen, ¿no? Yo creo que Coalición Canaria también tiene que hacer una autocrítica y decir, bueno, siempre todo es Madrid, todo el problema es fuera, y ustedes tienen un poder de gestión bastante importante, y nosotros sinceramente creemos que están beneficiando a unas élites de la construcción, a unas élites de empresas que subcontratan de aquella manera. Tenemos una serie de contratos de la sanidad, digamos, pública a la privada, un trasvase que creemos que hay que revertir. Creemos que Unidas Podemos puede dar esa solución articulando medidas entre Madrid y Lanzarote y La Graciosa. Muchas gracias. Si les parece, porque hemos consumido más de los 40 minutos iniciales y ahora hay que abordar el siguiente bloque en el que vamos a referirnos sobre todo a cuestiones económicas y específicamente al tema de las pensiones, que es un asunto que interesa muchísimo y porque este es un mandato en el que hay que meterle mano a este asunto. Minuto de réplica rápido, sí. Manolo Fajardo. Bueno, rápidamente, a mí también me molesta muchísimo que nos llamen plañideras, que es lo que nos llamaron en su día cuando nos insultaron a todos los conejeros y gracioseros que salimos a las calles. Yo estuve con Paulino Rivero en la manifestación de La Graciosa y nos dijeron que salíamos a la calle por un bocadillo. Cuando estábamos defendiendo no solamente el modelo económico, sino el modelo de vida de los ciudadanos de Lanzarote y de La Graciosa. Por tanto, ahí lo tengo las cosas totalmente claras. Por otro lado, también he de decir que
En la reforma del Estatuto de Autonomía, de la que tanto se habla, el Partido Popular no votó a favor en el Parlamento de Canarias. Eso lo negocié yo con el señor Ruano, como portavoces que fuimos y como ponentes de la reforma del Estatuto de Autonomía. Bienvenidos los que ahora se apuntan al Estatuto de Autonomía. Y en tercer lugar, solamente una matización en cuanto a la acusación que se nos hace. Sabe perfectamente el señor Arraez cuáles son los problemas para llevar a cabo los convenios. Joel. No, yo creo que algunos recurren al discurso del miedo porque no tienen argumentos actuales. Cuando se habla de las prospecciones, que es que yo estoy asombrado, parece que las tenemos justo enfrente de las costas de Lanzarote, yo me quedo alucinado con los candidatos del Partido Socialista y de Coalición Canaria. Parece que son primos hermanos en ese sentido, que van de la mano para... En fin, yo creo que ya tenemos herramientas como... Yo he sido escrupuloso en el uso de la palabra, les pido el mismo respeto. Hemos presentado una iniciativa en el Senado, presidente, que ya blinda las actividades contaminantes alrededor de las costas de Lanzarote y Fuerteventura, con lo cual, oye, esto ya lo ha hecho el Partido Popular, el actual Partido Popular, a mí que no me hablen de otra historia, porque yo ni estaba ni se me esperaba, y que por tanto mi obligación como senador fue apostar por eso. Y mire, el Estatuto de Autonomía que reconoce el tema de la octava isla de la Graciosa, entre otros muchos logros, fue aprobado definitivamente en el Senado, con el apoyo de este senador, y el REF, el régimen económico y fiscal, y estaré vigilante a partir del 29 de abril, si se producen incumplimientos con Canarias, quien esté, no le quepa la menor duda, porque ese ha sido mi perfil político, estar donde estaba el problema para intentar reclamar lo que era justo, como sucedió con el CIBE, que por cierto no les vi ni a unos ni a otros. Luis Arraez. Bueno, el CIBE, lo acaba usted de decir, aquí parece que el CIBE usted dice que es la culpa del PSOE, que hace 8 meses que llegó y no funcionan 10 de 12, y resulta que el PSOE dice, no, es que nosotros llegamos, nos encontramos con el CIBE que no funcionaba. ¿Quién gobernaba? El Partido Popular. Más de lo mismo. O sea, vamos a ser serios. No echemos los balones fuera y vamos a asumir las responsabilidades y las culpas. Mire, nosotros estamos de verdad acostumbrados a que ocurran con Canarias estas cosas, Coalición Canaria. Por eso decimos que es muy importante estar en el Congreso de los Diputados y estar en el Senado, para estar siempre defendiendo a Canarias, luchando por Canarias, reivindicando y exigiendo lo que nos corresponde. Hay muchos incumplimientos. Yo recuerdo además uno, que lo tengo también que decir, porque Zapatero hizo mucho daño a España y también incumplió con Lanzarote. Todavía recuerdo el parque eólico de 12 megavatios de unos 21 millones de euros que todavía seguimos esperando, que era destinado para desalar agua y que al final pues eso iba a repercutir en el precio, lógicamente, de la factura del agua. O sea, hay muchos incumplimientos cuando no hace falta Coalición Canaria. Escuchamos ya el minuto último de Unidas Podemos. Simplemente decir que no podemos obviar que tenemos una problemática muy grande, pero que Unidas Podemos es la única opción que realmente va a poner la solución encima de la mesa a todos los niveles, estatal, autonómico, del Gobierno de Canarias. Tenemos una isla que es reserva de la biosfera desde el año 1993, que su 42% de su territorio está protegido. Estamos en el centenario de César Manrique. Yo creo que la clave para nuestro desarrollo es la transición energética, el horizonte verde que nos lleve a una producción de energías realmente renovables que supera el 22% actual. Estamos quemando gasoil aquí cerquita, con el ozono troposférico que eso lleva. Nosotros llevamos en la coalición a ECUO, llevamos a Izquierda Unida y llevamos a Podemos. Es una opción progresista, ecologista, feminista y realmente de progreso y de desarrollo e integración para Lanzarote y la Graciosa y para Canarias. Entendemos que debemos ser la voz de la gente. Yo he propuesto que voy a abrir, cuando sea senador por Lanzarote y la Graciosa, con el apoyo de la gente, una oficina permanente que permita el diálogo ininterrumpido con todos los ciudadanos y ciudadanas. Seguiremos trabajando con las asociaciones, seguiremos codo con codo, pase lo que pase en estas elecciones. Perdón, Jorge, siempre te tengo que interrumpir, sí, pero se nos han escapado los minutos. Vamos a hacer un pequeño parón y a la vuelta de la publicidad, ya saben, abordamos uno de los asuntos más esenciales, qué hacer con las pensiones y sobre todo cómo detectamos, diagnosticamos la situación económica de este país. Estamos en una recesión económica, como apunta el Partido Popular, o ha llegado el momento de gestionar para las personas con más recursos económicos para servicios públicos. En un ratito salimos de dudas.
Una plaza, la del Senado, la de la Cámara Territorial, la de la Cámara Alta, que está muy reñida, y de hecho este tipo de debates lo que hace también es ayudarles a aclarar ideas y sobre todo a los indecisos también movilizar el voto ante las propuestas que están escuchando. Vamos a recuperar una de las cuestiones que había quedado en el tintero del bloque anterior para después introducirnos ya en el económico y sobre todo en el asunto de las pensiones. Así que con Manuel Fajardo Paradea comenzamos a repasar qué es lo que considera el Partido Socialista más positivo que se ha ejecutado en esta legislatura. En primer lugar, la aprobación del Estatuto de Autonomía. En segundo lugar, la aprobación de nuestro REF con su blindaje. Yo quiero el blindaje desde el punto de vista constitucional. En tercer lugar, la subida del salario mínimo interprofesional, de que se han beneficiado 110.000 canarios, entre ellos conejeros y conejeras, gracioseros y gracioseras. En cuarto lugar, la revalorización de las pensiones con arreglo al IPC. Otra medida que yo creo que ha sido muy positiva es la recuperación, el plan para recuperar a los jóvenes que han tenido que salir fuera de Canarias para buscarse la vida, fuera de Lanzarote y de La Graciosa, la recuperación de las ayudas a los mayores de 52 años, a los parados mayores de 52 años, la recuperación del derecho de los familiares que cuidan a dependientes de que puedan cotizar a la Seguridad Social, que nos fue cercenada el año 2012 por mor de la crisis, y la ampliación del permiso de paternidad, que da lugar a dos cosas fundamentales. Una, la corresponsabilidad, y en segundo lugar, la conciliación de la vida familiar y la vida laboral. Con respecto a Canarias, antes hacía mención, a mí no me duelen reconocer los méritos de los demás. La bonificación del 75% para todo tipo de transporte en Canarias ha sido buena. Y ha sido una cuestión que defendió Pedro Quevedo y que Anagramas, que pasaba por allí, ha intentado de alguna manera apropiarse, pero cada uno es dueño de sus sellos. Aunque yo creo que se hizo de forma precipitada y por eso hubo que dictar un decreto ley, porque se podía haber puesto en marcha inmediatamente mediante una orden, pero las prisas a veces son malas consejeros. Y después una que me enorgullece muchísimo, que es el cambio del nombre del aeropuerto, poniéndole el nombre de nuestro artista universal César Manrique, que fue una propuesta aprobada por unanimidad del Cabildo, a propuesta del Partido Socialista, y a la que respondió el Partido Popular, yo creo que equivocándose, diciéndose que aquello que costara este cambio, que lo pagara el Cabildo, ha tenido que llegar a un gobierno socialista que ha tenido la sensibilidad suficiente para que esto no pasara. Vamos a conocer en este caso el listado de cosas positivas, ¿no?, que ha podido impulsar tanto usted, que ha sido senador, como su partido, el PP. En términos generales, muchas de las cosas que ha repetido el candidato del Partido Socialista, el estatuto, el REF, en fin, la ley de autónomos que establece las tarifas planas. En Lanzarote tenemos 10.000 autónomos y con la llegada del Partido Socialista se ha ralentizado el crecimiento ante la incertidumbre. Hay 1.400 valientes jóvenes que a día de hoy son autónomos en Lanzarote y que se juegan los cuartos personales por mantener una actividad, un negocio, generando empleo, generando riqueza, y con ellos habrá que tener que también en especial sensibilidad en la próxima legislatura. Creo que también ha sido muy importante los 22 millones de euros del puerto, nuestro cierre sur, más la ampliación del muelle de cruceros, nos va a dar más competitividad, vamos a poder competir de nuevo de tú a tú con el puerto de Las Palmas, vamos a recuperar turismo de cruceros que hemos perdido en los últimos años, ese liderazgo que tuvimos en su día, y luego vamos a ganar en competitividad porque vamos a tener un puerto operativo los 365 días del año. Eso creo que ha sido importantísimo, más allá de que se genere actividad económica y de que se genere empleo y riqueza alrededor del puerto. Y si además somos capaces de generar esa economía azul vinculada al sector industrial cercano al puerto, creo que estaremos en unos índices de desempleo muy buenos, muy positivos alrededor de nuestro puerto. Creo que también el haber conseguido poner el ojo del huracán en el problema que estábamos teniendo en el CIBE ha sido algo que evidentemente es algo que destacar en positivo. Oye, tenemos un problema, de los 12 radares que tenemos en la provincia no funcionan. Señores del Partido Socialista, el efecto llamada ha sido producido por ustedes, tenemos que solventarlo para salvar vidas humanas. Y eso también se ha hecho en esta legislatura en el Senado. Como las inversiones también en el aeropuerto, 12 millones de euros para el carril bici, para la plataforma de estacionamiento de aviones, para el asfaltado interior, la remodelación de los fingers. Creo que se han hecho muchas cosas positivas, lo que hemos conseguido en la sociedad lanzaroteña, junto también con la declaración de Otava Isla de la Graciosa y su consideración en el Estatuto de Autonomía. Han sido muchos temas que hemos trabajado en Madrid. También hemos presentado una moción para que los mayores del inserso, que se acogen a viajes del inserso, no tengan que pagar ese traslado a Gran Canaria para después salir. Eso se ha aprobado, falta consignación presupuestaria, espero que el gobierno saliente la consigne, y creo que son muchas cosas las que me puedo dejar porque han sido tantas, ya les digo, 29 iniciativas de Lanzarote en tan solo 2 años y medio. Luis Arraez. Bueno, vamos a ver, han habido algunas cosas positivas, como ya he mencionado, pero lo más positivo ha sido que efectivamente
la etapa en la que el Partido Popular necesitó a Coalición Canaria, a Ana Orama, efectivamente también para conseguir el 75% de bonificación, porque recuerdo que eran dos los nacionalistas, diputados nacionalistas que estaban en Madrid, Pedro Quevedo por Nueva Canarias y Ana Orama por Coalición Canaria. Y ambos hacían falta, no solamente en esa cuestión, sino en otras importantes, como por ejemplo para aprobación del estatuto, el REF, etcétera, etcétera, aunque tuvieron lógicamente más amplia mayoría, aunque algunos partidos, como quien está a mi derecha, han votado en contra, también hay que decirlo, de cosas muy importantes para Canarias. Bueno, lo que les decía, muchas cosas importantes que se han conseguido en la etapa en que Ana Orama ha estado apoyando al gobierno de Rajoy porque estaba en minoría, como ya se ha dicho, el estatuto, el REF, las leyes para favorecer, en este caso, a los autónomos, todo lo relacionado con la Isla de la Graciosa, que es una iniciativa, vamos a dejarlo bien claro de nuevo, popular, que nace de la ciudadanía de la Graciosa y es apoyada por todos los partidos. Lo importante es que está recogido en el artículo 4 del Estatuto de Autonomía, pero a mí, a pesar de todo eso que se ha conseguido, me preocupa lo que ha pasado después cuando no hemos hecho falta en Madrid para gobernar. Todos los incumplimientos que ya he mencionado, y me preocupan muchas cuestiones que quedan pendientes, como el Brexit. ¿Qué va a pasar con Canarias, con Lanzarote y con La Graciosa? Si al final ocurre lo que aparentemente va a ocurrir, ¿qué va a pasar? Me preocupa lo de la inmigración descontrolada, no solamente el tema de que no tenemos funcionando el CIBE, sino qué pasa con las fuerzas de seguridad del Estado. Estamos infradotados, se necesita muchas más fuerzas de seguridad del Estado en Lanzarote y en La Graciosa. Hay eventos en La Graciosa que no cuentan con ningún guardia civil, es triste. Y como eso, muchos asuntos relacionados con la pesca. ¿Qué pasa con la cuota de la tuna? Que es lo más importante para la flota tunera. Gracias. Jorge Peñas, de Unidas Podemos. Sí, bueno, Unidas Podemos es una coalición que integra a Podemos, que realmente estuvo involucrado en la moción de censura, pero no ha tenido responsabilidad de gobierno. Pero valorando un poco las iniciativas que han podido ser positivas para Canarias y para Lanzarote en particular, pues sí, la ley de servicios sociales, estuvimos en La Graciosa compartiendo con María del Río, parlamentaria de Canarias, y nos decía la gran labor que se ha hecho a nivel de grupo parlamentario de Cámara, que prácticamente dobla el presupuesto en servicios sociales. Creemos que es importante que se valoren toda esta serie de cosas no como un gasto, sino como una inversión, como una posibilidad de crecimiento de la economía y del bienestar de la gente. Creemos que lo que hay es una semilla de lo que pueda haber, es decir, creemos que es interesante también la subida del salario mínimo a 900, creemos que se debe avanzar hasta 1.200. Creemos que es importante pues que se considere como utilidad pública las líneas interinsulares e insulares con la península. Nosotros estamos en contacto con la Asociación Canarios Sin Alas y estamos trabajando en la declaración de utilidad pública para que eso, por ley, esté recogido. Respecto al SIBE y a la avalancha de inmigrantes, hombre, yo he estado asistiendo jurídicamente a los inmigrantes que venían en Agadir. Sí que ha habido un momento puntual, por las informaciones que tenemos, más bien por razones políticas, que han venido 40 y pico pateras, pero realmente si vemos las estadísticas a nivel nacional es residual, es decir, la mayoría de los inmigrantes vienen por el avión con un pasaje, con una visa de turista de 90 días, es decir, no hay que criminalizar la inmigración, sino ir a sus bases, a su desarrollo y neocolonialismo que hay en los países africanos, pues hoy en día no por la influencia tanto de España, sino sobre todo de Francia, ¿no? en el Magreb y en el África subsahariana. Yo me tocó trabajar en cooperación y los problemas son muy integrales y muy complicados. Creemos que hay iniciativas, pero que son el germen de lo que podría ser, es decir, trabajando las fuerzas progresistas en un bloque integral de cambio, podemos seguir avanzando, podemos hacer que la vida de los trabajadores, de los 10.000 autónomos de la isla y de las personas que están en dependencia, que cobran una pensión, sea mucho mejor. Tenemos que seguir avanzando hacia un Lanzarote social, democrático, integrador y amable para la gente y para el medio ambiente. Manolo Fajardo, candidato del Partido Socialista al Senado, tiene un minuto de réplica. Sí, brevemente, vamos a ver. Que se me permita el chascarrillo, en el ojo del huracán nunca es bueno estar. En todo caso, en el centro de la noticia, en el centro de la política, poner las cuestiones que tienen que ver con Lanzarote y en La Graciosa. Es una mera matización de carácter gramatical. Con respecto al CIBE, yo me alegro un montón de que ahora el Partido Popular, y en este caso el senador, se preocupe por el CIBE, porque hizo la pregunta en octubre del año 2018, justo cuando en junio se produjo la moción de censura. Y él tiene la respuesta como la tengo yo,
y sabe perfectamente cuáles son los datos del CIBE y sabe perfectamente cuál es el estado en que se encontró. Parece ser que Pedro Sánchez llegó y rompió el CIBE, todos los aparatos del CIBE. En cuanto al efecto llamada, bienvenido el efecto llamada cuando se trate de salvar vidas humanas de personas que están alejando de su país para encontrar una vida mejor. Con respecto al Brexit, aprobamos, Luis, un decreto ley para mitigar los efectos del Brexit y no contamos con el apoyo del Partido Popular porque decían que era una medida electoralista, nada más. Respuesta oficial del Ministerio de Inmigración del gobierno de Pedro Sánchez. Año 2012. Llegan a Lanzarote 57 personas de manera irregular. Año 2013. Llegan a Lanzarote 82 personas. Año 14, 60. Año 15, 35. Año 16, 28. Año 17, 83. Y año 2018, a partir del segundo semestre, 760 personas. ¿Cuándo demonios quieren ustedes que yo pregunte esto en el Senado? ¿Cuando hay una crisis migratoria o cuando no había una crisis migratoria? ¿Cuándo quieren que lo haga? Es que desde luego yo no entiendo determinados postulados políticos. Si hay un problema, habrá que preguntar, habrá que saber y habrá que investigar. Y evidentemente la respuesta fue asombrosa. Y la respuesta fue que de los 12 CIBES que había en la provincia de Las Palmas, tan solo 2 funcionan de manera correcta. El resto está parcialmente operativo o inoperativo. Esto es escandaloso. Habiendo, como dejamos nosotros en su día, 6 millones de euros en pieza para la reparación. ¿Dónde han estado ustedes? ¿Dónde han estado ustedes? Ya se lo voy a decir yo. Estaban ustedes recibiendo a los inmigrantes del barco Aquarius con los focos, con las cámaras, mientras ese mismo fin de semana llegaban 1.250 personas en pateras al resto de España, que no tenían ni focos ni atención, que lo dijo incluso a Salvamento Marítimo. Luis Arraez. 10 segunditos. Sí, bueno, a nosotros realmente lo que nos preocupa es el control de la inmigración, ¿vale? Desde luego que hemos hecho todos los esfuerzos para atenderles lo mejor que hemos podido, como se merece, como seres humanos que son, y desde luego que tendríamos que hacer un esfuerzo muy importante, y en el programa electoral de Coalición Canaria se contempla tanto las ayudas en origen, ¿vale?, como lo que tendríamos que hacer una vez que están aquí. Estamos hablando de control de fronteras, que es muy importante, de aumento de las fuerzas de seguridad del Estado, porque a todos nos preocupa la situación en la que podríamos vernos inmersos, que ni Dios lo quiera, y eso es donde Coalición Canaria hace hincapié, y desde luego el CIBE no se estropeó de la noche a la mañana. Gracias, Usoa. Hombre, el tema de la inmigración, que lo conozco un poquito, claro, el 97% de esta gente que llega en patera van al CIE, sobre todo de olla fría, y son devueltos a su país. O sea, no es un problema grave para España en este momento, sí que es un problema que hay que afrontar. Cómo llega esa gente, por qué llega, pero creemos que hay una ley de asilo y refugio, que hay una ley de extranjería, un reglamento de extranjería que se debe aplicar. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, por supuesto, nosotros defendemos que hay una equiparación, que no puede cobrar más un policía local de una pequeña población que un guardia civil que tiene una responsabilidad de una formación, un policía nacional, y también las condiciones de trabajo de los funcionarios de prisiones. Yo el trato que tenemos con los agentes de Policía Nacional es que están sobrepasados, como muchos funcionarios públicos, y se les va cargando de responsabilidad y de trabajo, igual que pasa en justicia, igual que pasa en todo. Hay que dotar de personal, hay que dotar de medios económicos y de hacer una solución integral a todos los problemas, y no hacer alarmismos ni electoralismos fáciles con la desgracia de la gente, ¿no? No me he comido el tiempo esta vez. Bueno, pues entramos ya de lleno en la recta final de este debate, con ese bloque, ¿no?, en el que vamos a valorar aspectos económicos, porque efectivamente pues han mejorado esos indicadores y también ha descendido el desempleo, pero el Partido Popular insiste en que hay advertencias de distintos organismos en que estamos en un periodo de desaceleración. Y ahí nos preguntamos qué va a ocurrir con las pensiones, cuál es el futuro, en este caso, de las pensiones. Tengo aquí un dato: el 52% de las pensiones por jubilación son inferiores al salario mínimo interprofesional, es decir, los 900 euros. Efectivamente, Manolo Fajardo Paladea nos recordaba que se han incrementado, ¿no?, las pensiones, pero la mayoría de las personas se preguntan si el sistema está quebrado. No, el sistema no está quebrado. En primer lugar, me gustaría decir que los datos hay que leerlos con mucho cuidado, con respecto a los datos que se acaban de dar al CIBE. Eso puede ser un efecto llamada. No es verdad que estén inoperativos, que solamente operen 2 radares. Y tienes la respuesta ahí, y es de una gravedad extrema lo que acabas de decir. En segundo lugar,
Los datos que dan la economía, Laurence Boone, que es la Chief Economist de la OCDE, acaba de decir en una rueda de prensa que España va a aguantar mucho mejor lo que ella denomina una tormenta económica que Italia o Alemania. Los datos son los siguientes. España, las previsiones que hay de crecimiento de España son de 2,1%. Si nos fijamos por el Fondo Monetario Internacional o por la Unión Europea, o del 2,2% si nos fijamos en los estudios del BBVA o del propio Banco de España. Por tanto, yo creo que con mucha prudencia, porque claro, al final resulta que Zapatero tuvo la culpa de las hipotecas subprime en Estados Unidos, lo cierto es que la economía española resiste mejor que el resto de la zona euro. Con respecto a las pensiones, lo tengo clarísimo, las pensiones hay que garantizarlas, tienen que ser públicas y antes de retocarlas hay que brindarlas desde el punto de vista constitucional, siempre al alza y como mínimo por encima del IPC. Y después podríamos hablar de reducir impuestos. Pero después de luchar contra las desigualdades, luchar contra la pobreza, luchar por garantizar una educación y una sanidad pública y por más justicia que para la lucha contra la corrupción. El ejemplo de las pensiones en España es un ejemplo paradigmático, porque las pensiones han servido, es el mejor ejemplo de la alianza intergeneracional. Todo el mundo sabe que con las pensiones de los abuelos en la época de la crisis vivieron hijos y vivieron nietos. Por tanto, las pensiones no son un lujo, las pensiones es un derecho de nuestros mayores que tienen después de haber cotizado durante mucho tiempo y trabajado para poder disfrutar de ese derecho. Y ningún partido tiene derecho a mermar esas prestaciones que merecen nuestros mayores. Joel. Yo cada vez que oigo a algún dirigente socialista hablar de economía me echo a temblar. Yo que particularmente me echo a temblar. Han estado en dos procesos en este país, en dos procesos legislativos grandes en este país y nos han dejado siempre grandes cifras de desempleo y destrucción económica allá por donde pasaban. Nos han dejado 2 veces un solar. Y por tanto yo creo que elecciones económicas recurriendo a informes, en este caso que podrían ser incluso hasta partidistas, ninguno. ¿Por qué? Porque hay precisamente el Banco Central Europeo advirtiendo y revisando a la baja el nivel de crecimiento de España. El sector industrial, uno de los más importantes de España, 7 meses en pérdidas como es el del motor. Tenemos cada vez menos ventas de coches en España y eso es significativo. Llevamos los 2 primeros 2 meses, ha habido destrucción de empleo. Marzo, el peor mes de contratación de los últimos 5. Es decir, hay indicadores, incluso el Banco Central, el Banco de España hablando también de las medidas de Sánchez de los viernes sociales. Es decir, la fiesta del gasto alguien tendrá que pagarla en el futuro y tenga usted claro que seremos nosotros con nuestros impuestos. Por eso yo cada vez que oigo hablar a un dirigente del Partido Socialista de Economía me echo a temblar. Zapatero decía en el año 2008 que estábamos en la Champions League de la economía y en el año 2010 teníamos 5 millones de parados. En el año 2010, ¿qué hace Zapatero? Congela las pensiones. Manera de solventar el problema de las pensiones, generando empleo, generando actividad económica. ¿Por qué estos señores del Partido Socialista no han sido capaces de derogar la reforma laboral? Porque saben que es la piedra angular de la contratación, porque saben que es la única manera de seguir contratando y de seguir garantizando las pensiones. Si somos capaces de llegar a los 20 millones de empleados en este país, probablemente podremos garantizar las pensiones. Pero ¿sabe usted qué ocurre? Que gobierna otra vez la izquierda. Y cuando gobierna la izquierda, lo pueden ver todos en el gráfico, el nivel de desempleo sube, por tanto las pensiones no se pueden garantizar. Cuando gobierna el Partido Popular, el nivel de desempleo baja, con lo cual se podrían garantizar las pensiones. Esta es la senda y esta es la realidad de las últimas 4 legislaturas en este país. Gobiernos de izquierda sube el paro, gobiernos de la derecha o del centro derecha baja el paro y por tanto se pueden mantener las pensiones. Las pensiones las congeló Zapatero en el año 2010, llegó Rajoy, a pesar de la crisis brutal de caballo en la que nos habían metido, pudo revalorizarlas a 0,25 y en el segundo gobierno se revalorizaron conforme al IPC, que era lo que pedían los agentes sociales. Luis Arraez, Coalición Canaria. Sí, bueno, a nosotros, a Coalición Canaria, nos preocupa muchísimo efectivamente la situación económica de España, esos datos, esos indicadores que apuntan a que efectivamente, de nuevo, sí es cierto que también dicen que no con la virulencia de la crisis pasada, pero sí que vamos a... Ya hay datos que hablan de ERES que se están preparando, de empresas que ya no contratan y de que la economía, pues no hablamos ya ni de 2 y algo, sino de 1 y algo, con lo cual muy, muy preocupante. Porque claro, si al final la economía va mal, todo va mal. Va mal el empleo, va mal todos los recursos necesarios para la sanidad, para la educación, para la dependencia y para los pensionistas. Coalición Canaria aboga efectivamente por un plan que de alguna manera actualice las pensiones al salario mínimo interprofesional, incluso las no contributivas. Y sobre todo que nos acordemos de aquellas personas que no han tenido la oportunidad de trabajar, las amas de casa, la gente que ha trabajado en el campo, la gente que ha trabajado
en el comercio de los sectores económicos de la economía sumergida obligados, entre comillas, porque es así, porque todos sabemos lo que ha pasado en ciertas partes, especialmente en Canarias. En definitiva, que no dejemos desamparados a nadie, y aunque sabemos que es un esfuerzo importante el que tenemos que hacer, pues tenemos que cuidar a nuestros pensionistas, a nuestros mayores. Para eso, efectivamente, coincido, tenemos que crear empleo, tenemos que crear riqueza y tenemos que hacer lo posible para que esto ocurra. Canarias y Lanzarote y La Graciosa creo que están preparados. Ahí están también los datos, no los inventamos nosotros, de la encuesta que ha hecho el Centro de Datos, cómo hemos mejorado muchísimo y estamos más fuertes que antes, ¿vale? Hay muchas más empresas, tenemos que seguir apostando por la diversificación de la economía, tanto el sector primario como el sector derivado del primario. Tenemos que hacer todos los esfuerzos, como decía antes, para que la agricultura, la ganadería cada vez sea más fuerte, pero también la pesca. Tenemos que exigir al gobierno de España que no solamente nos den el doble de la cuota del atún rojo que nos pertenece, sino que por favor fijen una cuota importantísima para el sector atunero, que esos son muchos empleos y necesitamos, como digo, en torno a unas 3.000 toneladas, porque si no va a ocurrir lo que ocurrió la zafra pasada, que nos mandaron a parar. Jorge Peñas, Unidas Podemos, ¿qué dice? Sí, creemos que estamos hablando de lo mismo, de propugnar un nuevo modelo de economía. Estábamos hablando el compañero de vender coches de explosión, ¿no? Quizá nosotros estamos ya en ir a coche de pila de hidrógeno, a vehículo eléctrico híbrido. Estamos en un cambio, propugnar un nuevo modelo de I+D+I, de valor añadido, ¿no? Empresas que aporten algo, y creemos que Lanzarote es el campo ideal para eso. La economía debe ser la locomotora que tire de las condiciones laborales de los trabajadores. Queremos derogar la reforma laboral de 2012 del Partido Popular, pero también hubo una primera reforma laboral, no nos olvidemos, en 2010 que puso en marcha el Partido Socialista y que no ha servido para un empleo público, para un empleo de calidad. Es decir, existen contratos de un mes, existen contratos temporales, existen contratos por cantidades irrisorias. Creemos que las pensiones están recogidas en nuestra Constitución, es decir, no es una cosa opinable. Tenemos en el artículo 50 que se recoge que los poderes públicos garantizarán mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas la suficiencia económica de los ciudadanos. Si bien es un principio rector, nosotros queremos blindarlo y que toda esta serie de principios sean aplicables y una ley que realmente tenga su aplicación efectiva. Queremos derogar el factor de sostenibilidad. El factor de sostenibilidad es un factor de distorsión que de facto bajaría un 9 o un 18% las pensiones de nuestros mayores, y queremos que se actualicen las pensiones que se blinden al IPC, es decir, que la vida no vaya subiendo y las pensiones de nuestros mayores, que toda la vida han trabajado y cotizado, pues vayan bajando. Creemos que para que haya un relevo generacional es importante que haya una conciliación de la vida laboral y personal y un apoyo decidido a la familia, si no, no vamos a tener hijos. La campana que vemos demográfica pues es preocupante en el sentido de que se les llena la boca a los partidos mayoritarios de la familia, pero las medidas efectivas de apoyo en horarios, en conciliación, en apoyo económico, pues son muy reducidas comparadas con nuestro entorno, ¿no? Bueno, pues entramos en el último minuto del debate. El Partido Socialista, Bien, ¿cómo lo quiere aprovechar? Sí, no tengo ninguna culpa de que el Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea, los estudios del BBVA o el propio Banco de España dicen lo que dicen. No es verdad, no se ha destruido empleo, se ha creado más empleo en marzo de este año que el del año pasado. El salario mínimo, la subida del salario mínimo interprofesional no ha destruido empleo, que era eso es lo que decían los grandes gurús de la derecha. Y yo también me he traído mi gráfico. Mire, ESADE, que es una asociación que no es proclive al Partido Socialista, aquí nos sitúa por encima de la media de crecimiento de la Unión Europea, junto con Suecia, junto con Holanda y con Irlanda, con las especificidades que tiene. Eso es lo que hay. A algunos les gustaría que a España le fuera mal, a mí me gusta que a España le vaya bien, que a Canarias le vaya bien, que a La Graciosa le vaya bien y que a Lanzarote le vaya bien. Estos son los datos. Y con respecto a las pensiones, mire, esto es aquí están la revalorización de las pensiones, Luis, mínimas, 258 con Zapatero, con el Partido Popular 46 euros. Estos son los datos, ni más ni menos. Y por cierto, no hemos saqueado la hucha de las pensiones como la han saqueado ustedes, que de 66 millones de euros la han dejado en 5.000. Vale, bien. Ese gráfico que saca es verdad que dice esos datos, pero no es menos cierto
que la previsión anterior del año pasado sobre el 19 eran 2,7, 7 décimas menos de lo que dice ahora mismo, con lo cual estamos observando que los diferentes agentes económicos y sociales están advirtiendo de la bajada del crecimiento en nuestro país, del Producto Interior Bruto de nuestro país. Miren, los españoles nos llaman a la gente del Partido Popular cada vez que se ponen las cosas feas en materia económica. Yo lo que le pido a los españoles esta vez es que no lleguemos a esa situación, que no lleguemos a tener 17.000 parados como llegamos a tener en Lanzarote, porque probablemente muchos de nosotros conocíamos a gente que estaba en esas listas del paro, esos 17.000 lanzaroteños o gracioseros que no tenían un trabajo. Y eso solo ocurría en épocas del Partido Socialista. Por tanto, yo invito a la gente, nos ha costado mucho salir de esa situación económica en la que nos dejó el gobierno, el último gobierno de la Champions League de la economía del señor Rodríguez Zapatero. Por tanto, si queremos garantizar las pensiones y queremos que haya empleabilidad, está claro que no podemos volver a las políticas del gasto público excesivo, de la fiesta del gasto, que ya vendrán los demás a pagarlo. ¿Y cómo se paga? En destrucción de empleo y en subida de impuestos. Luis Arraez. A nosotros nos preocupa el resto de España, somos solidarios, siempre lo hemos sido, pero lógicamente nos preocupa mucho Canarias y Lanzarote y La Graciosa. Además del esfuerzo que estamos haciendo desde el Gobierno de Canarias, de las instituciones donde gobernamos, consideramos que es fundamental que el Estado cumpla con Canarias con el cumplimiento a nivel presupuestario del REF, fundamental, y de todos los convenios que hemos firmado en materia de pobreza, de empleo, de infraestructura, etc. Es la única manera de generar empleo que garantice recursos para poder afrontar el aumento de las pensiones de nuestros mayores. Y Jorge Peñas. Pues simplemente discrepar de la propuesta que hace nuestro compañero, que dice que la derecha es buena gestora y la izquierda no sabe gestionar eso. Los hechos y la hemeroteca nos ha demostrado que no es así. Es decir, lo primero, el requisito número uno para que un Estado, un país, una isla funcione es no robar. La corrupción está cuantificada en 90.000 millones de euros. Y luego, pues presionar para que cosas como los 60.000 millones que se dieron a los bancos, pues realmente no se den por perdidos, sino que vuelvan a la economía. Los datos macroeconómicos están muy bien, pero nosotros tenemos estudios preocupantes que dicen que la Graciosa y Lanzarote han pasado de crecer al 2,2 al 1,1. Y de todas formas, nos da igual los datos macroeconómicos mientras a nivel de calle tengamos gente cobrando una pensión de 426 euros, teniendo gente desahuciada todos los días, gente en la figura de lo que llamamos el trabajador pobre. Necesitamos una economía fuerte para el bienestar de la gente, para que la gente tenga una vida digna y un empleo de calidad que le permita acceder a una vivienda. Pues entramos ya en el medio minuto, en este caso, para ir despidiendo a cada uno de los candidatos, y vamos a comenzar a la inversa de cómo lo teníamos planificado inicialmente, así que es el turno de Unidas Podemos, del candidato, en este caso, Jorge Peñas. Yo simplemente invitar a todos los conejeros y conejeras a que voten a Unidas Podemos, a que nos den la oportunidad de ser su voz y de defender lo público, defender una justicia cercana al pueblo y con medios, una sanidad pública y de calidad, una educación laica, pública y gratuita desde los 0 años hasta la universidad, una movilidad, un modelo sostenible, una economía que sea amable y que sea respetuosa con el entorno. Unidas Podemos. Ahora la historia la escribes tú. Es importante que acudan a votar y que llenen las urnas de verdades y de esperanzas. Luis Arraez, candidato al Senado por Coalición Canaria. Sí, ha llegado el momento del cambio, ha llegado el momento de que en Lanzarote de la Graciosa se vote a un senador nacionalista, y les puedo garantizar que si el 28 de abril ustedes deciden que yo sea el senador, no me van a callar, van a tener una voz clara, una voz permanente, que va a estar siempre luchando para defendernos de todas las injusticias, de todos los incumplimientos y sobre todo exigiendo nuestros derechos y que cumplan con los compromisos adquiridos en el Estatuto, en el REF y en todos los acuerdos, para que la gente que viva en Lanzarote de la Graciosa pueda vivir mucho mejor. Joel Delgado, candidato al partido, al Senado por el Partido Popular. Pienso que las cosas cuestan, tienen más valor cuando nos cuestan más, y por eso mi campaña ha ido de eso, de demostrar que las cosas cuando cuestan son mucho más valoradas. Nunca nadie nos regaló nada. En estos 278 kilómetros a pie por Lanzarote y La Graciosa he conocido historias maravillosas, desde Anita de los Valles, pasando por Vicenta de Femés o María Dolores Curbelo de So. Pero esa historia también puede ser la tuya, viticultor de la Jeria, salinero del Janubio o marinero de Bajura. Aquí pondremos los grandes esfuerzos de esta legislatura en conseguir lo que siempre nos han negado desde otras instituciones. Por eso, amigos y amigas,
Puede ser, y es verdad, que no sea el más listo ni el más inteligente y probablemente tampoco el que más sabe. Eso sí, soy el que más lo va a pelear, el que más lo va a currar y el que más lo va a intentar. Tiempo para escuchar al candidato al Partido Socialista al Senado, Manuel Fajardo Paralea. En Conejeras, en Gracioseras, el próximo 28 de abril tienes una cita con el futuro. El próximo 28 de abril puedes evitar que España involucione y vuelva a épocas pasadas, de la mano de Faes, de la mano del señor Aznar, que son realmente los que mandan en el Partido Popular. Y el PSOE representa el único partido que es capaz de contener esa involución y hacer frente a la misma. Te pido, ciudadanos de Lanzarote, que no te quedes en casa, que no desperdicies tu voto, que no dividas la fuerza de la izquierda, que tu voto cuente, porque sueñas con una España de progreso, haz que pase. Vota Partido Socialista Obrero Español. Pues señores, muchas gracias. Tono respetuoso y constructivo, que era lo que estábamos buscando para entendernos todos mejor. Y en este sentido, puntos suspensivos, porque el próximo domingo estaremos pendientes de esas elecciones generales del 28 de abril. Tendremos un programa especial a partir de las 8 menos 5 de la tarde aquí en Lanzarote Televisión. Así que hasta las 12 o 12 y media estaremos con análisis de datos, también con nuestros colaboradores, los tertulianos de esta casa, y sobre todo en la sede de los partidos, porque ellos son también los protagonistas junto con ustedes. No se olviden de votar. Hasta el próximo domingo.